Salmo 107, y vamos a leer los 3 primeros versículos. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Amén. Gloria a Dios. Este hermoso salmo es una súplica individual, pero también comunitaria. Y habla de gratitud por la liberación. Este salmo es el último libro del Salterio. Son 5 libros que componen los salmos. Y este salmo es el comienzo del 5.º libro, del último libro que componen el Salterio, es decir, la totalidad del libro de los salmos. Este salmo enseña que Dios en su providencia cuida a los suyos. ¿Usted cree que Dios cuida a los suyos? Bueno. Y no solamente nos cuida, sino que escucha nuestras oraciones y escucha nuestro clamor. ¿Usted cree que Dios escucha nuestra oración? Amén. Dice que los oídos del Señor siempre están atentos a la oración de los justos. Los acontecimientos históricos que podemos notar que de alguna manera se vislumbran en estos textos no dependen de la suerte o de la casualidad. Sencillamente porque Dios es el soberano sobre todas las cosas y es el que tiene control sobre todas las cosas. No hay absolutamente nada en el universo que pueda suceder sin que Dios lo sepa y lo permita. Amén. Ni las hojas, dice el coro que cantamos, de los árboles se mueven, si no es por su poder. De tal manera que entonces el juicio del pecado, sobre el pecado, como también la misericordia hacia los que claman a Él, es realmente una acción de Dios sobre nuestras vidas. En una y otra cosa, Dios está presente. En el salmo que estamos leyendo se destacan 4 ilustraciones de crisis humanas y cómo Dios redime a los suyos en cada una de ellas. Es curioso porque tiene una estructura el Salmo que nos permite hacer justamente muy claramente esta distinción. Estas crisis mencionadas pueden referirse a distintas etapas de la historia del pueblo de Israel, que seguramente sí, pero también pueden aplicarse a la experiencia del pueblo de Dios de todas las épocas. Y por supuesto, como sabemos, esto también puede ser aplicable a nuestra vida y a nuestra experiencia hoy como cristianos. Por eso es que cuando leemos la Biblia no leemos una historia, sino que estamos leyendo el trato de Dios con su pueblo, que tal vez fue en un tiempo lejano, por un lado, pero nos deja la enseñanza para que hoy nosotros podamos apropiarnos de esta palabra y seguramente nos va a traer un mensaje muy hermoso y muy poderoso en nuestras vidas. Las 4 crisis que mencionamos son: la primera, la soledad del camino perdido, podemos llamarlo así, los versículos del 4 al 9, ya vamos a ir avanzando. La opresión, es decir, atrapados en soledad y oscuridad, como describe el Salmo, los versículos del 10 al 16. La enfermedad, los versículos del 17 hasta el 22. Y por último, el abatimiento por las tormentas de esta vida, del 23 al 32. Por supuesto, el Salmo sigue hablando un poco más, pero estos temas los vamos a encontrar en estos versículos
que hemos mencionado. Podemos leer los primeros versículos que dijimos, del 4 hasta el 9, y dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Amén. En primera instancia, tenemos aquí que le habla a los que están perdidos en un mundo muy vasto, muy extenso, muy grande. Perdidos, y menciona algunos aspectos, ¿no? En la soledad, sin hallar un lugar seguro, un lugar permanente, hambrientos y sedientos. Y también dice desfalleciendo espiritualmente, su alma desfallecía dentro de ellos. Tal vez cuando miramos esto podemos, de una manera muy concreta, pensar en el pueblo de Israel, que estuvieron en el desierto, en un lugar donde en realidad no iban con una ruta marcada. Por otro lado, sabemos que esa ruta que comenzaron podría haber terminado mucho antes de lo que en realidad terminó, cuando Dios le dijo que enviaran los espías a Cades Barnea, a la tierra de Canaán desde Cades Barnea. Y allí ustedes conocen la historia, ¿no? De los 12 espías, solo 2 vinieron diciendo que podían tomar la tierra. Los otros se negaron, dijeron que había gigantes y que era una tierra que tragaba a los moradores y un montón de cosas. Lo cierto es que la incredulidad, la falta de confianza en Dios y de obediencia al Señor les trazó delante de ellos un camino incierto, porque estuvieron como 38 años más vagando en el desierto, no con un rumbo muy determinado. Si bien Dios tenía una meta, ¿a dónde los quería llevar? Piensen ustedes las vueltas que dieron, como perdidos en el desierto, para tardar esa cantidad de años en llegar a la tierra prometida. Un camino de soledad, un camino que no tenía un lugar donde descansar, un lugar permanente, un lugar donde habitar. Eran nómades, andaban en carpa y se tenían que movilizar en forma permanente, hambrientos y sedientos, aunque Dios siempre, en las circunstancias en las que ellos se quejaron, les proveyó. Cuando les faltó de comer, les proveyó alimento a través del maná, de las codornices. Y cuando les faltó agua, les cambió el agua de Mara, que eran aguas amargas, en aguas dulces para que consuman. Y después les sacó agua de la roca de Oreb, amén, para que pudieran beber. Sin embargo, evidentemente todo esto era terrible para ellos. Yo me imagino un viaje a pie de 38 años, 40 años, porque tardaron en definitiva. ¿Qué le parece? ¿Usted se sentiría cansado? Dice que ellos estaban desfallecidos espiritualmente. Su alma estaba desfallecida. Terrible. Pero todo esto evidentemente estaba sucediendo porque en definitiva no habían obedecido al Señor. El Señor no los sacó para torturar los 40 años en el desierto. Y mucho menos para que todos los que salieron de Egipto quedaran postrados y murieran en el desierto. Solamente se salvaron 2 personas
de las que salieron de Egipto, me refiero a Josué y Caleb, porque todos los demás murieron, solamente la generación que nació en el desierto, de 20 años abajo, fueron los que entraron en la tierra prometida. Estaban totalmente perdidos, un viaje interminable. No sé cuántas horas usted habrá viajado, el viaje más largo que hizo. Le puedo decir que cuando las horas pasan y uno no llega a destino, se hace insoportable. Amén. No digo los que hoy viajan en avión, que hacen grandes distancias y que tienen una comodidad diferente. En aquel entonces no había avión, ni siquiera había micros, ni siquiera había ninguna clase de comodidad para realizar este viaje. Podemos entender que el viaje se había hecho tedioso, realmente cansador. No daban más. ¿Vio cuando usted dice, no doy más, quiero llegar? A mí me ha tocado viajar acá en Argentina por la obra de Dios, viajar para ir a visitar algunas iglesias, en lugares bastante distantes, de muchos kilómetros. Y le digo que uno ya llega un momento donde dice, bueno, queremos llegar. Algunos hermanos dicen, el pastor no para en ningún lado. Le digo, no, porque quiero llegar. Si no, no llegamos más. Hemos ido a lugares muy, muy, muy lejanos, en distintas provincias. Y uno realmente quiere llegar. Y estamos hablando de algunas horas, ¿no? Y yendo en un vehículo, con ciertas comodidades. Así que imagínense por un momento la situación que ellos estaban pasando. Ahora bien, el Salmo tiene algunas variantes que permanecen durante el Salmo, que son comunes denominadores dentro del Salmo. El versículo 6 dice, pero en esa situación, en esa desesperanza, en ese abatimiento y desfallecimiento, en esa situación tan tremenda, ¿qué hicieron? Versículo 6. Clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Ahí está. Algo que necesitamos comprender, que en medio de las situaciones terriblemente adversas, difíciles, donde tal vez podemos llegar a sentirnos desfallecer espiritualmente y aún físicamente, y realmente como que no tenemos rumbo, como que estamos perdidos. Sin embargo, tenemos la oportunidad y la gracia de clamar al Señor. Entonces dice el Salmo, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Podemos nosotros también clamar en nuestras angustias. Podemos también en nuestras situaciones difíciles. Aquí menciona la soledad, menciona el estar en un lugar que no es permanente, estar como perdidos sin saber si realmente estamos en el camino o haciendo lo que corresponde, tal vez hasta en algún momento pasando alguna necesidad. Pero dice que ellos clamaron a Jehová y en su angustia, y Dios los libró de sus aflicciones. Y lo que hizo fue guiarlos por un camino derecho para que viniesen o llegasen a una ciudad estable, habitable, permanente. Porque a eso o para eso el Señor los había sacado de Egipto. No era para dejarlos ahí dando vueltas en el desierto. ¿No es así? Yo a veces pienso, ¿cuántas vueltas habrán dado en el desierto? Un camino que hoy, no sé, es muy, muy corto. Y tardaron tanto, las vueltas que habrán dado y las incomodidades y las situaciones que se habrán presentado. Pero cuando Dios tiene un propósito y clamamos a Él, seguramente el Señor entonces enderezará nuestros caminos para que podamos llegar a ciudad habitable, a un lugar permanente, a un lugar de bendición.
Lo que dice inmediatamente el texto en el versículo 8, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Cuál debe ser el resultado de esta situación? ¿Qué debían hacer ellos cuando el Señor se manifiesta con su misericordia y con su gracia, porque clamaron a Él desde lo profundo de su corazón? Debían alabar la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Los sació de bendiciones, les dio todas las cosas luego en abundancia. Qué importante para nosotros estas dos cosas, ¿no? No importa la situación en la cual estemos. Aquí describe una de las crisis en la que podemos estar. Y nos sentimos así, de esta manera, como se sintió tal vez el pueblo de Israel, salvando las diferencias o las distancias. Pero ¿qué debemos hacer? ¿Enojarnos con el Señor? Ellos se enojaron también con el Señor. Ellos también se rebelaron contra el Señor. Y cuando ellos hicieron esto, no hubo una respuesta positiva de parte de Dios. Pero cuando ellos clamaron en su angustia, cuando de lo profundo de corazón se humillaron, si mi pueblo se humillara, dijo el Señor, yo oiré su ruego y los libraré, curaré su tierra y los libraré del mal. Qué hermoso esto, ¿no? Que podemos saber que podemos clamar al Señor desde lo profundo de nuestro corazón y que nuestra respuesta, lo que luego viene de nuestra parte, es alabar la misericordia de Jehová y las maravillas y las obras maravillosas que Él hace en nuestras vidas. La segunda cosa que podemos notar, la segunda crisis, los versículos del 10 al 16, lo leemos. Dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, Él los libró de sus aflicciones. Fíjense que acá hay un versículo que lo vamos a ver repetido en cada una de estas crisis. Uno es este. Luego clamaron a Jehová en su angustia y el Señor los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas de sombra de muerte y rompió sus prisiones. Y lo que se repite también es lo que sigue. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Esto habla de la libertad de la opresión. En un mundo que verdaderamente oprime, trae opresión. Ellos dicen que moraban en tinieblas y sombra de muerte y estaban aprisionados, sin libertad quiere decir, estaban presos y con hierros, es decir, encadenados. Permítame decirle que esta es la situación de la persona que está en el mundo y que no conoce a Dios, ¿o no es así? Moran en tinieblas porque el mundo anda en tinieblas. El mundo está en tinieblas y sombra de muerte porque en definitiva las tinieblas hacen o traen temor. Oprimidos, en prisiones, sin libertad y en hierros, es decir, encadenados. Este versículo muestra por qué ellos estaban en esta situación. Cuando miramos el versículo 11 dice en primera instancia, porque eran rebeldes a su palabra. Rebeldes. ¿De qué se trata la rebeldía a la palabra de Dios?
no aceptar lo que Dios nos dice. No aceptar la voluntad de Dios, no obedecer realmente al Señor de corazón. Y segunda cosa, determinación obstinada al extremo de aborrecer el consejo, dice, del Altísimo. A tal punto habían llegado que aborrecían la palabra de Dios, el consejo de Dios. No querían ni escuchar el consejo de Dios. ¿Puede que esto pase? Digo, ¿puede que esto nos pase? Sí. ¿Cuántas veces hay creyentes que están en esta situación? Usted habla con ellos y están con una rebeldía de corazón. No sé, tal vez alguna circunstancia, alguna cosa o alguna experiencia los lleva a esto y usted ve que están con este, como se dice acá, en lenguaje común, con este entripado, ¿no? Qué terrible. Rebeldía, una determinación obstinada al punto de aborrecer el consejo, la palabra del Señor. Dice que fueron entonces quebrantados y cayeron, humillados, porque todo aquel que se levanta contra el Señor los humilla. ¿O no es así? ¿Alguien podrá levantarse en contra del Señor y permanecer en pie? No, hermano. Entonces dice que fueron quebrantados y cayeron y no hubo quien los ayudase a levantarse. No hubo quien los ayudase, quien los levantase de esa terrible situación. Porque no hay después cosa que lo pueda ayudar. No puede echar mano a ninguna cosa de esta tierra para salir de esa situación. Porque el único que lo puede levantar es el Señor, que fue quien lo quebrantó. Porque lo dice con todas las letras. El Señor lo llevó a ese quebranto por causa de esa actitud de rebeldía y de obstinación en la presencia de Dios. Pero la misericordia de Dios es más grande que el juicio. Por eso Habacuc oraba y decía, Señor, en el día del juicio, ¿se acuerdan de la oración de Habacuc? ¿Se acuerdan cómo sigue? Acuérdate de la misericordia. Porque Habacuc sabía que la misericordia de Dios era grande en extremo. Gloria sea el nombre del Señor. Qué maravilloso que tenemos un Dios misericordioso y compasivo. ¿No es así, hermano? Amén. Amén. Cuando nos rebelamos contra Él, yo le quiero decir que esto es lo que pasa. Quedamos quebrantados. Podemos hacernos como que ahí, mire, yo me puedo rebelar y puedo hacer lo que quiero, pero el Señor, Él me va a quebrantar. No es que me voy a quebrantar y me voy a dar la cabeza contra la pared. Él me va a quebrantar. Y me va a quebrantar de tal manera que no va a haber nadie, porque si Dios me quebranta, no va a haber nadie, ni un amigo, ni un hermano, ni alguna persona que quiera a lo mejor darme una mano, nadie lo va a poder ayudar. Solamente el Señor es el poderoso para poderlo levantar, para poderlo sacar de esa terrible situación. Dice que aún en esa situación, o de esa situación, podemos clamar al Señor. Se repite otra vez, está constante. Pero clamaron a Jehová en su angustia, en la angustia de estar quebrantados, caídos, y no haber nadie quien los pueda ayudar, y los libró de sus aflicciones. Qué hermoso, ¿no? Ahí está. Hay alguno que dice, mire, yo hice algo tan malo que no puedo ni orar al Señor ni clamar al Señor porque el Dios no me va a perdonar. ¿Qué dice usted? ¿Será así? No. Dios estará esperando que desde esa situación de quebranto,
en esa situación en la cual usted pueda clamar al Señor de corazón para que el Señor sea misericordioso y lo levante. Amén. Como ese hermoso salmo que repetimos tantas veces. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Y oyó qué? Mi clamor. ¿Y qué hizo Dios? Le dijo, embromaste. Te dije que no hicieras esto. No. Ya estaba en una situación que no hacía falta un reto. Había una desesperación, un clamor desesperado. Es decir, falto hasta de esperanza de salvarse. Pero dice que el Señor se inclinó y lo hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y el Señor enderezó sus pasos y lo puso sobre un lugar firme, una peña, y le dio un cántico nuevo para que alabe y glorifique el nombre del Señor. Alabado. Qué grande es nuestro Dios, qué misericordioso es nuestro Señor. Clamaron a Jehová y Él los libró. Los libró de las tinieblas, de la sombra de muerte. Desmenuzó los cerrojos de hierro, estaban atados, dice, encadenados. Pero el Señor es el que rompe toda atadura del enemigo. Gloria a Dios. Alabado, Dimara y Sandanamara, gloria a tu nombre. Y quebrantó las puertas de bronce. Ahí estaban. De acá no me saca nadie. Como cuando estaban Pablo y Silas en la cárcel, lo metieron en el calabozo de más adentro, dice, quién sabe cómo era. No era el VIP, no era seguro. Y los pusieron en el cepo y los encadenaron. Pero Dios rompió las cadenas. Muchas veces cantamos, ¿no? Cristo ha roto las cadenas y nos libertó. Muchas veces lo cantamos, pero lo cantamos como un coro. No sé si llegamos a profundizar y a creer lo que estamos diciendo. Él es el que rompe esos grillos. Él es el que puede romper y destrozar esas puertas cerradas que no nos permiten avanzar, que no nos permiten salir en libertad. Dice que las desmenuza el Señor, dice. Gloria a Dios. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Alaben otra vez el común. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Qué le parece? ¿Ve cómo se repite esto, no? Clamaron, los libró y ellos tenían que alabar y bendecir el nombre del Señor. Qué hermoso. La tercera crisis, dañados y enfermos en un mundo lleno de pecado. Lleno de pecado. Ahora también, bien dice la palabra que estaban pasando esa enfermedad y esa situación extrema, bien claro lo dice, por su insensatez y rebeldía. Lo podemos leer. Amén. Del versículo 17 al 22. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Qué hermoso. Cuando llega la palabra de Dios a nuestra vida, ¿no? Envía la palabra y los sana y los libra, aunque estén ahí en la ruina, en las puertas de la misma muerte. Alaben otra vez la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres y ofrezcan sacrificios de júbilo y publiquen sus obras con júbilo. Qué hermoso, qué hermoso. Creo que necesitamos comprender que Dios o de Dios viene toda bendición.
Estaban enfermos por su propia insensatez y por su propia rebeldía. O pensamos que cuando nos ponemos en rebeldes y en insensatos, y a pesar de conocer y de saber de que Dios quiere tal o cual cosa porque nos lo enseña, estamos ahí queriendo abrir nuestro propio camino, estamos tirando un ladrillo para arriba, me parece. Nos va a caer en la cabeza, porque estamos luchando con Dios, contra Dios. Ellos estaban en esa situación extrema porque en su insensatez se habían rebelado contra Dios. Y llegaron, dice, al tal punto que estaban a las puertas de la muerte. O sea que estaban por morir. Ya no tenían prácticamente ninguna esperanza. Pero desde allí, otra vez, clamaron al Señor, clamaron a Jehová y el Señor los libró. Los sanó con su palabra. Los sanó. Fíjese, y esto no es poca cosa que diga esto, porque ellos se rebelaron contra Dios y podemos decir que se rebelaron contra la palabra de Dios, contra lo que Dios les había indicado, contra lo que Dios les había mostrado o revelado o ordenado. Y dice que Dios ahora con la palabra, le envía la palabra y los sana. Qué grande es el poder de la palabra del Señor. Envía su palabra y lo sana, de cualquiera sea la enfermedad. Se ve que la enfermedad a la cual alude el Salmo es una enfermedad de muerte, porque ahí estaban a las puertas de la muerte. Un suspiro. Quizá podemos decir, o desde nuestra forma de ver, que este clamor habrá sido casi a media voz por la situación tan extrema a la que habían llegado. No era un clamor, levantamos la voz y clamamos. No, a lo mejor con el último aliento, en su lecho de muerte, en su situación extrema, clamaron a Dios. Y dice que el Señor los libró de su enfermedad, de sus aflicciones, los sanó con su palabra y dice algo también, los libró de su ruina. Estaban arruinados, arruinados, ya no servía para nada. Una cosa arruinada es una cosa que no sirve. Y en este caso una vida arruinada es una vida que no sirve ni siquiera a los propósitos de Dios, ni tampoco para ninguna otra cosa. Pero Dios puede tomar una vida arruinada, y aquí podemos echar mano a muchos ejemplos bíblicos, por eso no me quiero extender, porque la idea era dar una reflexión o un pensamiento sobre este salmo. Pero podemos pensar en aquella vasija que estaba en la mano del alfarero y que mientras la estaba formando se arruinó. Se echó a perder, dice el texto. Se arruinó. Pero el alfarero tuvo el poder, la autoridad, para poder hacerla una nueva vasija. Dios tiene el poder para que aunque nuestra vida pueda llegar a ese estado de ruina, pueda hacer una nueva vida para la gloria y para la honra del Señor. Por eso es que una persona que esté en el mundo y que haya llegado a tocar fondo en todos los sentidos, aún en todos los sentidos, en el sentido de haber pecado, de haberse volcado a la corrupción y haber aceptado y haber hecho cosas que parece aparentemente que ya no hay regreso de tal situación y que algunos hasta se glorían de que parece que Dios los hizo como son. O sea, le atribuyen a Dios el problema. Y sin embargo el Señor nos llama a su camino. Y por eso, para que no digamos semejante barbaridad, el Señor lo que nos dice, como se lo dijo a Nicodemo de entrada, te es necesario nacer de nuevo. Alabado sea el nombre de Cristo.
tienes un problema muy grande que no puedes resolver. Has llegado a una situación como el mundo dice, no, pero Dios me hizo así como soy, o yo nací con esto. Mire, habrás nacido en la carne, quién sabe con qué y con cuántas cosas, pero cuando llegás al camino del Señor, dice, por eso lo dice el Señor, que tienes que nacer de nuevo, a una nueva vida, y ser un hombre ahora, una persona creada por Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Amén. Aunque no importa cuál sea la situación, por eso tenemos que seguir predicando el Evangelio. Porque lo triste sería para nosotros decir, bueno, está el mundo en una situación que a estos ni siquiera les vamos a predicar el Evangelio. No, les tenemos que predicar el Evangelio, a quien sea, y en el lugar donde estén, y en el pecado que estén. Porque en definitiva el propósito de Dios es salvar a las almas. Porque el propósito de Dios es que nadie se pierda, sino que todos puedan proceder al arrepentimiento y puedan ser salvos. ¿Será poderoso Dios de cambiar una vida estropeada y arruinada? No, pero está arruinado. Esta persona ya está arruinada. Es un adefesio. Esto es el espanto de lo que le puede pasar a un ser humano. ¿Acaso usted piensa de que Dios no puede obrar en una persona en esa circunstancia? Dice el Señor, los libró de su ruina. Y aunque estén arruinados para el mundo, porque el mundo los arruina y después los desecha. ¿Sabía eso usted, no? Pero el Señor nos recibe si clamamos desde esa situación. Y como bien dice la palabra en una constante en estos salmos, el Señor entonces nos libra de todas esas aflicciones. Al final dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas, ¿no? Una constante para con los hijos de los hombres. Y el último versículo de ese bloque dice 3 cosas. Reconozcan sus maravillas, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. ¿Qué le parece? Gloria al Señor. Reconocer las maravillas del Señor. ¿Usted cree que Dios hace maravillas? Es un Dios de maravillas, es un Dios de cosas majestuosas, maravillosas, que no las podemos comprender. Y entonces debemos ofrecer sacrificio. ¿Qué tengo que llevar? ¿Un cabrito? No. ¿Me tengo que ir caminando hasta Luján? No. ¿Tengo que ir de rodillas hasta la difunta Correa subiendo en la montaña? No. Y podemos seguir una larga historia. Ninguna de esas cosas. Debemos ofrecer a Dios sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Dimara y Sandanamara. Gloria a tu nombre, Salvador. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Y lo tercero, publiquen sus obras. Si ha sido librado de tan grande cosa. ¿Qué era lo que le decía el Señor a aquellos que recibían su bendición? Cuando el Señor lo sanó al endemoniado, ¿se acuerdan al gadareno? Un hombre loco, estaba en los sepulcros, desnudo, totalmente arruinado, una persona en posesión del diablo y sus legiones. Y el Señor lo libera. El Señor le da la libertad. ¿Y qué le dice después? Ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Estaremos nosotros dispuestos a hacer eso? ¿A contar cuán grandes cosas hizo Dios con nosotros? ¿Ha hecho algo Dios con usted? ¿La está publicando usted esa situación? ¿La está compartiendo? ¿Está siendo parte de su testimonio para que otros conozcan al Señor y se acerquen a Él? El último bloque dice, abatidos por las tormentas de un mundo hostil. Los versículos del 23 al 32.
Dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar Dios, ¿no?, un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos y descienden a los abismos. Y sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, mareados de esa situación. Y toda su ciencia, su conocimiento es inútil. No les sirve para nada. Entonces, en esa situación, dice el versículo 28, ¿qué hacen? Claman a Jehová en su angustia y los libra de todas sus aflicciones o de sus aflicciones. ¿Y qué hace el Señor? Cambia la tempestad en sosiego, se apaciguan sus ondas, luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben otra vez la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Gloria a Dios. Qué hermoso esto, ¿no? Qué hermoso esto. El mundo como un mar tempestuoso tipifica nuestra vida en medio de las circunstancias mundanales en el pecado. Los negocios, como menciona bien ahí el mismo Salmo, los afanes del materialismo, las metas terrenales, hunden a las personas en un mar inestable y peligroso. Parece que todo va en viento en popa, hasta que de repente Dios encrespa las olas y empieza a traer una tempestad. ¿Quién la trae? ¿Quién encrespa las olas? Dios. 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 Y dice, las grandes olas, así como de una manera hasta poética, suben hasta el cielo y bajan hasta los abismos. Me imagino una tormenta en el mar, donde están por allá arriba y de repente allá abajo. Y ahí toda instancia que puedan buscar los hombres se hace totalmente inútil. Y dice, titubean como ebrios, como los que están borrachos porque se marean, ¿no? Haciendo de esta metáfora, trayendo un poco el ejemplo. No sé si alguna vez anduvo en algún barco que se movió un poco, ¿no? Le produce un mareo, pero en una tormenta en medio del mar. Nadie es suficientemente sabio. Toda fuerza humana es inútil. Y tenemos algunos ejemplos en la Biblia. El ejemplo de Jonás, cuando se levantó la tormenta y no había forma, ellos pensaron que morían, no había salida. Tuvieron que tirar, empezaron a lijar la nave, pero la tormenta no paraba y hasta que, bueno, la cuestión era otra, lo tiraron a Jonás. Jonás dijo, tírenme a mí que soy el problema, y las aguas se calmaron. Pero era imposible. Cuando los discípulos estaban en medio del mar y con la tormenta, hicieron lo mismo, se desesperaron, pensaron que morían. El versículo 28, reiteradamente como en los otros textos, dice que claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. ¿Qué hicieron los discípulos cuando estaban en esa circunstancia? Clamaron al Señor. ¡Señor! Estaba durmiendo el Señor en la parte baja del barco. ¡Que perecemos! Nos hundimos, morimos, no hay forma de salvarse.
Si caemos al agua o se hunde la embarcación, no hay quien se salve. Y ahí clamaron al Señor. ¿Y el Señor qué hizo? Los salvó, los libró de su aflicción. ¿De qué manera? De la manera que solamente Él puede obrar. Solamente Él puede cambiar la tempestad, el problema, la circunstancia tan adversa en nuestra vida, y de un mar embravecido puede realmente traer el sosiego. Puede traer, como dice en el texto del Evangelio, que se hizo bonanza, trajo la calma y trajo la paz. ¿Usted cree que el Señor puede traer la paz en momentos así? ¿Ha pasado por algún momento tormentoso en su vida? Clamaron al Señor en su angustia y el Señor los libró de sus aflicciones. Otra vez, alaben la misericordia de Jehová. ¿Vieron qué constantes son? Comunes denominadores, ¿no? Clamen al Señor, el Señor oye, resuelve la situación, alaben al Señor por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Alaben la misericordia. Los cuatro textos que mencionamos, alaben la misericordia. Un amor inmerecido. Tendría que haberlos dejado que se ahoguen, o tendrían que haberlos dejado que se mueran en la enfermedad, y tendrían que haberlos dejado que sean oprimidos hasta que estén del otro lado, o tendrían que haber dejado que se pierdan del todo en el desierto y que no quede nadie. Pero el Señor dice que los libró de sus aflicciones. Que el Señor nos ayude. El texto último dice que debemos exaltarlo. Exáltenlo en la congregación de su pueblo. Cantábamos antes en un coro anterior, justamente eso, ¿no? Exáltale. Exaltar al Señor. Gozarnos en el Señor, alabar la misericordia de Dios y exaltarlo en la congregación. Mire qué lindo esto, ¿no? Exaltarlo, exaltar el nombre del Señor, porque en definitiva toda bendición, toda gracia viene del Señor. No sé si usted ha pasado o está pasando por alguna de estas crisis. Es probable que alguno pase por una de estas crisis. Y a veces por nuestra propia naturaleza de obstinación, de rebeldía, de creer que nosotros sabemos todas las cosas y tomamos nuestros propios caminos, y después las cosas, Dios las pone difícil. No es que solamente nosotros, bueno, el enemigo, siempre le decimos el enemigo gana, lógicamente, tiene el vía libre para hacer lo que le place, pero hasta cierto punto, hasta donde Dios le permite. Pero quien nos pone en esa situación es Dios. Por eso es que tenemos que clamar al Señor para que Él nos libre. Que así como en un momento Él a lo mejor tuvo que tomar esa actitud para con nosotros, ahora clamemos desde lo profundo de nuestro corazón, con sinceridad, con verdad. Y veremos la bondad de Dios. Y veremos la bendición de Dios. Y el Señor los librará, nos librará de todas nuestras aflicciones. Muchas son las aflicciones, ¿de quiénes? Del justo, del justo. Pero de todas ellas lo librará el Señor. Vamos a estar de pie y darle gloria a Dios. Dele gracias a Dios. Alabe la misericordia de Dios. Dele gloria al Señor. Alabe. Si todavía está ahí en el mar tempestuoso, clame al Señor en esta mañana.
A lo mejor antes de alabar tiene que clamar, antes de alabar tiene que clamar de corazón y pedir la ayuda, pedir la salida de esta situación, arrepentirse, ir a la presencia del Señor desde lo profundo del corazón, y el Señor nos librará de las aflicciones y el Señor nos dará la libertad, el Señor nos librará de las enfermedades, el Señor nos librará de los problemas, de aquellas cosas que nos atan y nos oprimen y aquellas cosas que nos tienen en cierta manera a veces que no nos dejan tomar la victoria en ningún aspecto de nuestra vida. El Señor romperá cadenas, romperá hierros y abrirá puertas de bronce. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Calmará tempestades. Aleluya. Y traerá bonanza, traerá la calma y el sosiego a nuestra vida. Alabado. Clame al Señor y alabe el nombre, la misericordia del Señor. Aleluya. Exalte el nombre del Señor.